Hola chicos, ¿cómo están? Esta es nuestra clase de guaraní. Pero antes nuestro texto. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Dios nos dice que tenemos que leer la palabra de Dios, no perder de vista la palabra de Dios y guardar dentro de nuestro corazón. Pero ¿cuándo lo vamos a guardar? Cuando lo leemos. Si no leemos la palabra de Dios, por supuesto que no vamos a guardar. Y Dios tiene muchas cosas que enseñarte. Entonces te animo a que leas la Biblia. Que el Señor te bendiga. Comenzamos con nuestra clase de hoy. Páginas 73 al 75 estaremos trabajando. Vamos a conocer la leyenda de Shogun. Pero antes ustedes van a buscar en el diccionario el significado de estas palabras y van a escribir aquí mismo, en esta página, van a escribir el significado. Shogun. Oyeuma oikohawe petei mitai ha housetereiva nara ha upebare oyupika toete nara matare. Había un niño que demasiado quería tomar la naranja y siempre se subía por la planta de la naranja. Y su oyohoi chupe haupebare no ipotabei ojo kawere. Entonces dice que la mamá le atajó y le dijo: no quiero más que te vayas en el bosque. Peisha yapomita upucueje ta'ara. A pesar de todo, él desobedeció y se iba mucho tiempo a subirse por la naranja y tomar. Petei yeu komita isu ojo omba apo ojo yeuma kawupe upei naramatare. Luego dice que un día su mamá se fue al trabajo y él se fue nuevamente a comer la naranja en el bosque. Ourireisu ojenoi shupe haopujo haojo omanoite haupeisha oikoshui peteigura jobu poreite jo ubanara haeara haara. Dice que él, cuando su mamá le llamó, se resbaló, se cayó y se murió en ese mismo momento. Entonces, él se convirtió en ese momento en un pájaro azul, muy hermoso. Entonces dice que todo el tiempo este pájaro en los árboles come la naranja. Entonces, pareo con su traducción. Uma oiko petei mitai housetereia nara. Me dice que había un niño que demasiado le gustaba tomar la naranja. Upika tuete, oyupika tuete, naramatare. Siempre se subía en el árbol de la naranja. Upujó ajoa. Se resbaló y se cayó. Muy bien, veamos. ¿Cuál sería la respuesta? El 3. Se resbaló y se cayó. El 2. Siempre se subía a la naranja. Y el 1. Había un niño que le encantaba las naranjas. Vamos a responder. ¿Baepa housetereiva pemitai? ¿Qué le antoja comer al niño? Pemitai housetereiva nara. Demasiado quiere tomar la naranja. ¿A dónde no quiere que vaya su mamá? Isu doipotabei ojo kawire. No quiere más que se vaya en el bosque. ¿Qué hace un día el niño? Petei yeu komita ojo yeu kawupe oyupi naramatare. Se fue nuevamente al bosque y se subió por la naranja, en la planta de la naranja. Busco los personajes de la leyenda y los encierro en círculo. Van a buscar acá quiénes son los personajes de que se habla en la leyenda y lo van a encerrar en círculo. Leo las oraciones y luego coloreo la imagen sensorial que corresponde. Isu ojenoi ishupe. Oñejenduba. Gura jobu porainte. El pájaro muy hermoso. Oyejeshaba. Jo uba naraje. Oñeñanduba. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Chao chicos. Nos vemos en la próxima clase.